Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Médica la Revista. El día de hoy vamos a tocar un tema que se ha vuelto muy frecuente en muchas personas en las consultas a cirujanos plásticos, que es el retiro de biopolímeros en glúteos y mamas. Para hablar del tema tenemos un invitado muy especial, el doctor Fernando Neira. Doctor, ¿cómo está? Agradecemos su presencia en nuestro programa. Con mucho gusto. El doctor Fernando Neira es cirujano plástico y director de la clínica Binomium con 17 años de experiencia en la especialidad. Comencemos definiendo el término de los biopolímeros, porque no mucha gente conoce del término, ¿no? Así es. Los biopolímeros los encontramos en nuestra vida, en diferentes sustancias o artefactos que utilizamos en nuestra vida diaria. La baquelita, los plásticos, la silicona, etcétera, etcétera. Pero son, en resumen, monómeros que se van uniendo y de acuerdo a su estructura van siendo diferentes características. Finalmente no son de grado médico la mayoría de ellos y no deben ser introducidos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando son introducidas es que causan un gran daño al ser humano. ¿Y hace cuánto tiempo ha venido, por así decirlo, introduciéndose, ¿no? Estas sustancias en el cuerpo? Lo más frecuente y de lo que tenemos mayor registro son los últimos 30 o 40 años en que médicos al inicio utilizaban esto para rellenar algunos surcos o pequeños defectos en el rostro. Pero esto se arrastra de siglos pasados. Hay referencias que en el Japón, en el siglo XIX, se utilizaron parafina para poder aumentar el busto de algunas mujeres. Y se tienen registros que hubieron más de 2.000 personas que se sometieron a esto con fatales consecuencias, ¿no? ¿Y esto se da en la actualidad? En la actualidad, sí. En la actualidad se utiliza, lo utilizan no médicos o a veces lamentablemente médicos que no han sido muy bien instruidos o que no tienen ciertos valores inculcados y con la finalidad a veces de solamente por irresponsabilidad, ¿no? Irresponsabilidad o algunos intereses personales, pues bueno, utilizan estas sustancias en senos, en glúteos o en otras partes del cuerpo, a veces en la zona pectoral en varones también. Y como el paciente no está bien informado del tema, se aplica. Exactamente. El problema es la información, ¿no? Y yo por eso los felicito porque ustedes divulgan el conocimiento. Y si los pacientes estuvieran adecuadamente informados, las personas del público en general probablemente nunca se someterían a este tipo de prácticas. Es cierto que hay sustancias que son de grado médico que pueden ser utilizadas, como son por ejemplo las placas de titanio en las fracturas o las prótesis de mama, de mentón, etcétera, etcétera. Las válvulas colocadas a nivel del corazón, pero estas sustancias no son de grado médico. ¿Y en qué momento el paciente, al momento de evaluarse, se necesita directamente el retiro de biopolímeros? Ya. La decisión va a ser tomada de acuerdo al caso clínico. Hay pacientes que no tienen síntomas y por lo tanto podrían evitar el médico realizarles algún procedimiento, pero la mayoría sí los tiene. Empieza, por ejemplo, con un enrojecimiento de la piel a nivel de las mamas, de los glúteos, con un endurecimiento. Esos son los síntomas leves. Los síntomas leves al inicio. Aparición de ciertos granulomas o de tumoraciones en las zonas ya descritas y que finalmente pueden infectarse, pueden abscedarse, pueden haber un rechazo, una migración de los biopolímeros a otras sustancias. Yo he tenido pacientes que se han colocado en los glúteos y los biopolímeros aparecen después en los tobillos, en los talones, en las rodillas o a veces en los genitales femeninos, ¿no? Puede llegar a extenderse en otras partes del cuerpo. Así es. Y a lo largo del tiempo puede haber rechazo, el cuerpo no los reconoce como una sustancia propia y el sistema autoinmune va a atacarlos y por lo tanto es una agresión al mismo individuo, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento del retiro de los biopolímeros? La verdad es bastante complejo. ¿Depende del paciente? Depende del caso y depende del paciente. Si tenemos pacientes con síntomas, ¿no?, de los que te mencioné y que le causan molestias, dolor, fiebre, infecciones, deben ser retirados como una urgencia médica. En estos casos hay que planificar bien la cirugía. A veces utilizamos técnicas bastante sencillas, como pueden ser
similares a la liposucción. Con cánulas gruesas uno puede intentar retirarlos, pero otras veces no es suficiente. Hay que utilizar técnicas mucho más complejas, con grandes resecciones de piel, grandes resecciones de tejido celular subcutáneo y de estas sustancias, lo cual deja lamentablemente secuelas notorias, ¿no? Pero el resultado en sí es favorable en algunas ocasiones. Cuando causan molestias y el paciente se les retira estas sustancias, tiene una impresión de que su vida mejora, ¿no? Porque va a tener una disminución de los síntomas y por lo tanto va a poder hacer sus actividades mejores. Siempre es positivo retirarlo cuando tiene el paciente molestias. Siempre va a ser positivo. Y cuando no las tiene, hay que tener una actitud expectante. Hay que mantener al paciente bajo vigilancia, bajo controles, cada 6 meses, cada año, para ver si es que hay alguna novedad y finalmente terminemos haciendo una cirugía reconstructiva y extracción de biopolímeros. Bueno, doctor, gracias por esta información y esperemos que sirva, ¿no?, para muchos pacientes o personas que lamentablemente necesiten de este procedimiento para mejorar su calidad de vida. Yo solamente quisiera decirles de que para mejorar el aspecto físico de las personas existen diferentes técnicas operatorias y no necesariamente un paciente debe acudir a ello, y para esto debe acudir a un cirujano plástico certificado. Muchas gracias. Esperamos contar con usted en nuestra próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales para enterarse de más novedades de la salud en el Perú. Hasta una nueva ocasión. Gracias.